Hola, en el día de hoy vamos a estudiar áreas de figuras planas. Vamos a aprender a calcular el área de las principales figuras geométricas. Vamos a comenzar por el área del cuadrado. Sabemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Vamos a llamar a un lado A. La longitud de este lado va a valer A. Entonces el área del cuadrado va a ser igual a la longitud de un lado elevado al cuadrado. Para calcular el área de un rectángulo tenemos que conocer tanto la longitud de su base por su altura, y el área de un rectángulo va a ser igual a la longitud de su base por la altura. Para el área de un triángulo tenemos que conocer cuánto vale su base. Vamos a suponer que su base es B y hay que conocer su altura. Vamos a llamar H. Sabemos que la altura de un triángulo es la perpendicular que va desde la base hasta el vértice opuesto. Entonces el área del triángulo va a ser igual a base por altura, todo dividido entre 2. Y para el área de un círculo tenemos que conocer el radio del círculo, que es la línea que va desde el centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. Entonces el área del círculo va a ser igual a pi, que es un número con un valor fijo que vale 3,14 pi por el radio del círculo al cuadrado. Estas son las expresiones para calcular las principales áreas, para calcular el área de las principales figuras geométricas. Ahora vamos a ver la fórmula para calcular el área de un polígono regular. Tenemos que recordar que un polígono regular es una figura geométrica que tiene todos sus lados y ángulos internos iguales. Para tomar como referencia un polígono regular, vamos a dibujar un pentágono, que es una figura geométrica que tiene 5 lados, y este es un pentágono regular. Significa que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos internos son iguales. Entonces vamos a definir algunos elementos importantes dentro de un polígono regular, y esto aplica para cualquier polígono regular, es decir, sin importar el número de lados. Polígono regular. Ahora vamos a definir el centro del polígono, que es el punto que equidista a todos los vértices del polígono. En este caso, a este centro de este pentágono lo vamos a llamar C. Y vamos a definir un elemento importante que es la apotema, y lo vamos a llamar A. La apotema es la línea que va desde el centro hasta el punto medio de cualquier lado. En este caso vamos a dibujar la apotema hacia este lado y lo vamos a llamar A. Y podemos ahora escribir la fórmula para calcular el área de un polígono regular, que va a ser igual al perímetro por la apotema entre 2. Y sabemos que el perímetro de una figura geométrica es la suma de todos sus lados. En este caso, como estamos trabajando con un pentágono, sería la suma de las longitudes de sus 5 lados. Y esta es la fórmula para calcular el área de un polígono regular. Esto es importante de recordar. Si el polígono no es regular, no podemos aplicar esta fórmula. Ahora, para terminar, vamos a realizar un pequeño ejercicio sobre
cómo calcular el área de una figura plana. Vamos a calcular el área de un heptágono. Perdón, vamos a calcular el lado de un heptágono regular. De un heptágono regular que tiene área igual a 250 centímetros cuadrados y tiene una apotema igual a 8 centímetros. Entonces, primero tenemos que saber que un heptágono es aquel que tiene, es un polígono que tiene 7 lados. Entonces, sabemos que la fórmula para calcular el área de cualquier polígono es igual al perímetro por el apotema entre 2. Nos están dando el área y nos están dando el apotema. Es decir, el único valor desconocido es el perímetro. Entonces, colocamos los datos en la fórmula. Sería perímetro por la apotema, que vale 8, entre 2, igual al área, que es 250. Y de aquí despejamos P. P va a ser igual a 250 por 2. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Sería 500. Y este 8 que multiplica pasa a dividir. Sería 500 entre 8. El perímetro va a ser igual a 500 entre 8. Y eso nos va a dar 62,5 centímetros. Es decir, hemos calculado el perímetro de este heptágono regular. Y para calcular el lado del heptágono, lo que tenemos que es dividir el perímetro entre 7, porque ya sabemos que un heptágono tiene 7 lados. Entonces, vamos a colocarlo por aquí. Entonces, el lado del heptágono va a ser igual a 62,5 entre 7. Y eso va a ser igual a 8,92 centímetros. Y este es el lado del heptágono regular con estos datos. Gracias por la atención.